Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar este capítulo que se me ha encargado para poder compartir con ustedes, hablar sobre todo las funciones que tenemos como institución reguladora en el campo de la salud. Me refiero a la presencia de su salud o la Superintendencia Nacional de Salud en el país. Entiendo que ustedes están haciendo todo este proceso de aprendizaje sobre auditoría. Hoy día casi toda la normativa en nuestro país respecto a auditoría eh, por encargo del Ministerio de Salud, la normatividad depende de nuestra institución. Entonces, en ese sentido, es importante conocer algunos elementos de contexto, algunos pasos que se está dando en el país desde la perspectiva de la regulación sanitaria y reflexionar con ustedes hacia adelante, hacia dónde vamos, ¿no? Como ustedes conocen, las últimas semanas, específicamente el último fin de semana, en nuestro país hay toda una sensación otra vez de crisis sanitaria, ¿no? Ustedes no podemos escapar que en cada mañana en los noticieros, en la noche, etcétera, siguen hablando de este famoso tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito o asociación para delinquir o usos de fondos públicos para enriquecimiento de privados, etcétera. Y sobre todo con tres consecuencias que para mí son lamentables. La primera es que pareciera que están descubriendo la pólvora, ¿no? Cuando es un tema de cotidianidad. Eh, este apellido de este doctor, pues lo encontramos en todos los hospitales públicos del país, MINSA y ESALUD, aún más en ESALUD las cosas todavía es mucho más perversa. El segundo elemento importante es que debiéramos estar atentos, porque si bien es cierto, dentro de esto se toca al Seguro Integral de Salud, y consideramos que el ente financiador más importante que hay en el país es el SIS. Entonces, no vaya a ser que por cuestionamientos de conductas personales, al final se quiera tumbar también un financiamiento público en el país. Eso podría hablarse de una pseudo privatización mañana más tarde, porque van a decir, ¿para qué dar más plata por sí si lo utilizan mal, ¿no? Entonces esto abriría una posibilidad que lo que finalmente busquen es no seguir financiando la salud desde el Estado. Entonces ahí hay que estar muy atentos. Y el tercer elemento es que sí es cierto, sí existe alguna crisis que yo le llamo más de gobierno que crisis financiera en los servicios de salud del país. Los establecimientos están así porque hay una mala gerencia, hay una mala gestión, porque aquellos que están tomando decisiones hoy día en el país tienen tres problemas. El primero es que muchos de ellos han entrado por una decisión política, ¿no? Segundo es que tienen demasiada autonomía, ¿no? Los que dirigen los hospitales, las redes en Lima dependen del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud ya no tiene roles de supervisión, de control en el país, entonces no hay quien los supervise. Y lo que es peor, que a nivel de gobiernos regionales, el gobierno regional tiene una plataforma política, ¿no? Entonces prácticamente nadie les supervisa y ahí ellos, por no demostrar su ineficiencia, prácticamente no hacen supervisión, porque si no es como que ellos mismos descubrieran que lo que están haciendo está mal, ¿no? Entonces, y el tercer elemento que es más grave, hay un gran ocultamiento de las acciones sanitarias, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que en La Libertad hasta el día de ayer había 15 muertos por varicela hemorrágica, ¿no? Sin embargo, se le ha preguntado a la autoridad sanitaria regional y él dice que solo conoce de un caso en el sistema privado. Entonces, un claro desconocimiento de lo que está pasando, ¿no? Y eso implica una seria agresión a los derechos que tienen los pacientes en el país, o a los ciudadanos, más que pacientes. Y el derecho, uno de los grandes derechos que tiene el ciudadano en el país es su protección para que no se enferme. Entonces, estamos viviendo, es cierto, una crisis, ¿no? Una crisis creada por los propios actores y que esperamos se mejore. Entonces, hablando de crisis en nuestro país, las crisis llevan años, ¿no? Este hecho de que los pacientes están mal, están desprotegidos,
este hecho en donde no hay una mirada poblacional, siempre lo hemos tenido, ¿no? Muchas veces pueden leer mis declaraciones, ¿no? Siempre he dicho de que el sistema público del país está pseudo privatizado. Los dueños del hospital, es que duda cabe, somos los médicos, ¿no? Entonces los médicos hacemos lo que queremos en un hospital y algunos de los médicos son los que tienen sus negocios dentro del hospital, muy camuflado, y fuera del hospital con toda la evidencia que manda, ¿no? Por eso es que ustedes pueden cerrar sus ojos, ¿no? En el hospital que ustedes vengan y miren qué hay afuera del hospital, ¿no? Y ustedes van a encontrar farmacias, laboratorios, clínicas, y como el negocio funciona muy bien, hasta funerarias hay, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que siempre ha estado privatizada. Entonces, en función de eso, eh, en el año 2013, eh, yo fui parte de este equipo de reforma con la ministra Midori Javis, lo escucharán ustedes. Yo ya llevaba cerca de 12 años dirigiendo la salud en un espacio regional, ¿no? Como ustedes conocen, pues, en ese esquema era necesario empezar a tener una reforma, es decir, una reforma lo que busca es mejorar las condiciones, avanzar a un estadio mucho mejor, ¿no? Es de algún modo sacar de la crisis. Aquí la idea era de que si nuestra salud, como muchos lo decían, estaba en cuidados intensivos, por lo menos sacarlo a cuidados intermedios, ¿no? Y luego seguir sacado a cuidados menos complejos y luego empezar a tener una normatividad. En ese sentido, el Ejecutivo recibe del Legislativo, o sea, del Congreso de la República, facultades para legislar en el campo de la salud. Es decir, ustedes saben que las normas salen del Congreso, pero por primera vez en la historia del país le dan a una ministra, le dicen, usted por primera vez tiene la posibilidad de aprobar leyes para que se cumplan en el país. Y nos dan 23 facultades, 23 leyes para legislar en el campo de la salud. Esas leyes se convierten en lo que es la reforma sanitaria. Esta reforma, de algún modo, comienza a implementarse a partir de diciembre del año 2013. Por eso es que ustedes ven que en el año 2014 tuvimos una de las huelgas más largas, 6 meses de huelga, ¿sí? Acuérdense, ¿no? Liderado por Palomino. Palomino hoy día es el asesor del presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué dijimos, no? Nosotros dijimos de que deberíamos empezar a tener algunos ejes que direccionen el campo sanitario en el país para terminar con esta crisis que tenemos. Uno de los ejes es que deberíamos, como todos los países, caminar hacia el aseguramiento universal, es decir, cada vez más peruanos deberían tener la protección del Estado. En otros países, como ustedes saben, el Estado se encarga de subsidiar completamente la salud. O sea, las personas no sacan el dinero de su bolsillo para atenderse en el campo de la salud. Eso se llama ir hacia el aseguramiento universal. El segundo eje era, si nosotros tenemos más personas aseguradas, entenderán que vamos a necesitar más servicios para atender a las más personas que están llegando, ¿no? Y al lado de más servicios también mejores, porque no se trata, ¿no? Como hoy día ustedes ven, las emergencias están colapsadas de nuestro país. Pero para que eso suceda, tendría que aparecer alguien que comience a defender al usuario, para evitar, pues, tener a pacientes, por ejemplo, más de 24 horas en una emergencia, ¿no? La norma dice que no deben estar más de 24 horas. Para evitar, por ejemplo, que tengan a pacientes que están en estado crítico sentados en silla de ruedas en las emergencias, ¿no? O para evitar que los propios pacientes con su familia tengan los sueros, pues ahí agarrándolo, ¿no? Entonces, alguien tenía que empezar a mirar el tema que se llama seguridad del paciente, ¿no? O sea, que el paciente no esté, además del problema que tiene, siendo vulnerado con riesgos adicionales. Y para hacer eso necesitaba un cuarto elemento. El cuarto elemento es tener rectoría, es decir, alguien que se encargue a poner las reglas de juego explícitas, es decir, alguien tiene que decir qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y eso se llama tener rectoría y gobernanza. Gobernanza es
reglas claras de juego para cumplirlos, para lograr la gobernabilidad del sistema, es decir, alguien que oriente la política sanitaria en el país. Entonces, con esos 4 pilares de la reforma, en nuestro país se empezó a avanzar. Entonces vamos a analizar cada objetivo de la reforma. En el primer objetivo de la reforma, que era ampliar la cobertura universal, ustedes pueden ver desde el año 2010 que se da la Ley de Aseguramiento Universal con el ministro Óscar Ugarte. Lo que se buscaba es que al final, para el año 2021, es decir, 10 años después, todos los peruanos tengan su seguro, ¿no? Y ese es el sueño. Es decir, en el año 2021 ustedes cuando vayan a atenderse sencillamente enseñan su DNI y con enseñar su DNI, si está en un sistema privado, los atienden, si está en un sistema público, los atienden. El hecho es que a ustedes no pagan nada, ¿no? Entonces, en ese camino vamos. Y quiere decir de que si vamos en el camino del aseguramiento universal, lo que debiéramos ver es si realmente estamos logrando de que la población vaya entrando al seguro. Y como ustedes pueden ver, ¿no? Población asegurada en naranja, ustedes han visto de que ha habido, por ejemplo, en 2010 ya teníamos a través del CIS población asegurada, ¿no? Ya a partir de 2011 vemos que se incrementa, en 2012 baja, 2013 sube y 2014 comenzó a subir, 2015 ha subido y 2016 sube. Ha subido en el 2016 y hoy día estamos hablando de cerca de 17 millones de peruanos que ya tienen su seguro, ¿no? Lo importante de este aseguramiento es que se ha ido en el tiempo, bajo las modalidades que se ha tenido, disminuyendo la brecha de población no asegurada. 2 elementos reparen ahí. El primero es que la región que tiene más población asegurada es Lima. ¿Por qué? Porque en Lima hay también la mayor cantidad de población. Luego le sigue Piura, le sigue La Libertad, Cajamarca, ¿no? Jaén, luego Lambayeque. Lo que quiero expresarles es que de toda esta cantidad asegurada, casi el 75% de la población, excepto de Lima, está en el norte del país, o sea, están en ciudades como Trujillo, Piura, Lambayeque. ¿Y por qué tengo que hacer notar esto? Porque probablemente debieran ser también las regiones que debieran captar mayores ingresos del Estado para funcionar mejor. Entonces, ahí hay una clara expresión de que sí se ha ido el seguro avanzando, ¿no? Entonces, en el 2010 ya teníamos un aseguramiento, hasta el 2010 trabajábamos con el Seguro Integral de Salud, que es distinto al aseguramiento. Expresar lo siguiente, mucha gente, muchos directores de hospitales se siguen confundiendo. Cuando estábamos con el CIS, teníamos que afiliar a las personas bajo un sistema de focalización de pobreza, es decir, los pobres se afiliaban. A partir del 2010 con el aseguramiento, la afiliación no es para solo los pobres, sino que también hemos pasado de un aseguramiento poblacional a un aseguramiento por criterios de vulnerabilidad, ¿ya? Que les voy a explicar. Lo bueno de este aseguramiento, como ustedes lo pueden ver, ¿no?, es que ha ido progresivamente avanzando. Lo más importante es que con el CIS, desde que se empezó, en nuestro país, cuestiones previas, en el año 96 más o menos, se empieza con el primer ensayo de aseguramiento en nuestro país. Tuvimos hasta el año 2000 el seguro escolar, ¿no?, y el seguro materno-infantil, fueron los seguros pioneros, ¿no? Con la caída del fujimorismo en el año 2001, esos 2 seguros se unen en uno y sale el CIS. El CIS en nuestro país empieza en el año 2001. Entonces, y su orientación era focalizar o asegurar a los más pobres del país. Entonces, ustedes pueden ver que sí ha logrado prácticamente ingresar, como ustedes notan, hasta el año 2015, que tenemos los datos, por lo menos el 80.5% de los pobres extremos en nuestro país tienen seguro. Quiere decir que
ha podido de algún modo cumplir con algunas de sus metas. Falta todavía un 20% de los extremos pobres. Entonces, en ese esquema es que cambiamos la mirada, ¿no? En la reforma nosotros decíamos que teníamos que dar un paso importante para lograr que no solo las personas pobres estén teniendo el seguro, sino que deberíamos caminar al aseguramiento universal, es decir, que todos cuenten con sus seguros. Es ahí donde yo les comentaba que recibimos los decretos legislativos para que pudiéramos desde el Estado aprobar algunas leyes que beneficien a la población. Y es ahí donde, por ejemplo, con el decreto legislativo 1164, tratamos de cerrar los pobres sin seguro. Recuerdan, en la lámina anterior, los pobres sin seguros más o menos era un 20% de brecha. Con esto nosotros se toma la decisión para que todos aquellos que viven en centros poblados alejados, las comunidades más lejadas, ¿de acuerdo? Todas aquellas personas que están en albergues, en los asilos de ancianos, todas personas que están en los penales, ¿no? Todos los que están en los penales, inmediatamente por estar ahí, tienen su seguro, ¿no? En otras palabras, si ustedes atienden a alguien de un asilo, se entiende que tiene atención gratuita por el Estado. A veces los llevan a los ancianitos porque se congestiona el hospital y lo están cobrando. Aquí hay una ley que dice que no, ellos tienen seguro inmediato. Con esto se logró, como ustedes ven, ingresar en nuestro país a 332,000 peruanos que vienen de zonas alejadas, que vienen o que viven en los asilos de ancianos y también aquellos que están en las cárceles. Entonces los que están en las cárceles también tienen su seguro. Como teníamos que seguir avanzando para lograr el aseguramiento universal, dijimos, entonces, trabajemos con otra población. Y la otra población importante en nuestro país es la población escolar. Y ahí se tomó el decreto ley 30061 para afiliar a todos los escolares de inicial y primaria del ámbito de Jaliwarma. O sea, el Jaliwarma es una estrategia que tiene el Ministerio de Inclusión Social que trabaja en zonas de pobreza. Entonces aquí también todos los alumnos de inicial y primaria que están en estas zonas y que están recibiendo el beneficio por Jaliwarma también están asegurados. Vemos nosotros diariamente que llegan escolares muchas veces a atenderse en los hospitales y les cobran, cuando hay una ley también que dicen que ellos no debieran pagar, ¿no? Y lo que muchos no saben en nuestro país, probablemente ustedes estén trabajando en alguna clínica privada. El decreto legislativo 1164, aprobado en diciembre del año pasado, afilia a la población que se llama gestante recién nacido y menor de 5 años. En nuestro país, a partir de diciembre del año pasado, ninguna gestante de nuestro país debe pagar por la atención de su parto, en ningún lugar, en el sistema público o en el sistema privado. Supongamos que ustedes están trabajando en una clínica, llega una gestante con su, ¿no? Con su, llaman parto eminente, ¿no? Entonces ustedes lo atienden, punto. Antes que tenía que decir, oye, tienes que pagar, porque si no tienes que pagar, ándate a otro lugar. Ustedes tienen que atenderlo, ¿no? Lo atienden, ya después de atenderlo, ustedes preguntan, señora, ¿usted es del seguro? Sí, entonces, ¿a quién le cobran? Le cobran al seguro. ¿Usted tiene CIS? Sí, tengo CIS, le cobran al CIS. Y si no tiene seguro, ustedes llaman al CIS para que venga a afiliar y el CIS pague. ¿Ya? ¿Por qué les cuento? Porque este es hoy día el derecho que está siendo más vulnerado en nuestro país, ¿no? Están cobrando a la gente. Entonces no le cobran a la gestante, no le cobran a su recién nacido y no le cobran hasta que tenga 5 años. ¿Está bien ustedes? ¿No? Entonces, la buena nueva es que pueden embarazarse, pueden tener sus hijos y no le va a cobrar nada. Muy bien. Entonces, ahí tenemos una buena cantidad. En nuestro país más o menos nacen 640,000 niños por año. Entonces, quiere decir que esa es la población que ingresa. Bien, con esto se ha ido avanzando al aseguramiento y también se dio la ley 29951 para empezar ya a que se pueda de algún modo formalizar los pequeños contribuyentes, que se llama
el NRUS, el Plan CIS de Emprendedor. En nuestro país, como ustedes saben, hay mucha población que tiene sus pequeños negocios, ¿no? La panadera, la persona que vende fruta, todos aquellos que tienen pequeños emprendimientos, ellos pagan 30 soles a la SUNAT y con eso la SUNAT les hace un descuento de su tributación y a cambio de eso les da el derecho a atenderse también por el CIS, ¿no? Entonces, mucha gente no sabe, ¿no? O sea, no, cuando va a un hospital le cobran todo. Tiene una bodeguita, le cobran todo, cuando ellos lo único que tienen que hacer es inscribir, sacar su RUC de la SUNAT y a cambio de sacar el RUC entran al seguro, ¿no? Entonces es algo que debiéramos estimular, porque en cada calle que tenemos en nuestro país siempre hay alguien que vende el ceviche, que nos vende el pan, que nos corta el pelo, el sastre de la esquina, etcétera, ¿no? Entonces, con eso estamos yendo prácticamente a lograr que la mayoría de los peruanos en el futuro puedan tener su seguro, ¿no? Entonces, lo anterior, les decía, significaba que llegara al año 2021 haciendo que todos los peruanos tengan su seguro. Entonces, ¿qué ha pasado en nuestro país? Ha pasado de que cada vez el Estado, por lo tanto, tiene a más personas que atender, ¿no es cierto? Porque el Estado está garantizando su derecho a atención. Antes, lamentablemente, las personas daban a luz en su casa, cuando estaban mal, se quedaban en su casa, morían en sus comunidades, ¿no? Hoy día tienen también a mejorar el poder adquisitivo mucha gente, entonces viene a los servicios de salud, trata de atenderse por los profesionales de la salud. Entonces, ¿eso qué implica? Implica, por lo tanto, de que tenemos que tener también más servicios de salud para atender a esta población. Y para atender a esta población, no solo debiéramos tener más, sino mejores servicios. Y en nuestro país tenemos un serio problema. El serio problema que tenemos en nuestro país es que nos faltan muchos recursos humanos en los servicios de salud. Tres problemas pudiéramos hablar de recursos humanos. Los pocos que hay están concentrados en las grandes ciudades, a expensa de las provincias. La mayoría está en las capitales de los departamentos de nuestro país. La mayoría está en las zonas urbanas de nuestro país, ¿no? Como ustedes saben, más están en Trujillo, de ahí se van ya a Virú, se van a Pacamayo, Chepén, cada vez va disminuyendo. Y si nos vamos más a la sierra, cada vez hay menos, ¿no? Y eso sucede en todo el país. Ese es el primer problema. Es decir, hay pocos y los pocos que están mal distribuidos. El segundo problema de nuestro país es que faltan recursos humanos de todo tipo, ¿no? Así como faltan médicos, faltan enfermeras, faltan obstetras, de todo tipo de profesional. Y el tercer problema es que el recurso especializado es el que más falta en nuestro país. 16,000 especialistas médicos en el Ministerio de Salud y Gobiernos regionales y 12,000 médicos especialistas faltan en la Seguridad Social, ¿no? Entonces, con esa brecha inmensa de falta de especialistas en nuestro país, es difícil tener más servicios de salud funcionando, ¿no? Porque se darán cuenta que los pocos que hay están en donde están trabajando. Y conversando siempre con mis alumnos, ¿no?, que me encuentro, ellos me dicen: doctor, ¿dónde debo postular? Le digo: ahora la decisión de postular a una residencia implica mejor que tomes la decisión dónde te quieres quedar a trabajar, ¿no? Porque en donde haces tu residencia ahí te van a contratar. Primero te van a decir quédate ahí, ¿no? Ya después, si tú no te quieres quedar ahí, buscas a dónde ir. Pero el hecho es que hoy día, como especialistas, ustedes pueden trabajar no solo en un lugar, sino en varios lugares, que les voy a explicar por qué. Entonces, implica, por lo tanto, de que para superar esta restricción de falta de especialistas en nuestro país, nosotros, ¿no?, creamos el decreto legislativo 1154. Y esto es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? Porque muchos gerentes, muchos jefes, muchos directores regionales del país no lo están usando, este decreto legislativo. Y este decreto legislativo dice con claridad: supera la restricción de la doble percepción remunerativa, ¿no? En nuestro país está prohibido que las personas tengan doble sueldo por parte del Estado, pero en nuestro país, gracias a esta ley,
los médicos sí pueden tener la doble percepción. Entonces, un médico en nuestro país sí puede trabajar en el seguro, por ejemplo, en las mañanas y en la tarde en el MINS. O trabajar un grupo de horas en el MINS, otro grupo de horas en salud. Entonces, sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque faltan especialistas. Entonces, por eso es que dimos este decreto legislativo para superar esa restricción. Y en función de eso, nosotros en Lima, ¿no? Como ustedes conocen, durante la reforma ampliamos horarios de turno tarde en todos los hospitales de Lima, en los 25 hospitales en Lima se amplió. Y gracias a esa posibilidad, ¿no? Nosotros pudimos también hacer de que profesionales de la salud, ¿no? Pudieran armar una brigada inmensa de profesionales para visitar a las regiones. Y se abrió esta brigada que se llama Más Salud, no sé si han escuchado, Más Salud. Esta brigada el año pasado ha estado yendo a todas las regiones. Ha ido a las regiones, por ejemplo, que estaban embalsados con tanta cantidad de pacientes, no se daban abasto, entonces llegábamos 15 días y atendíamos a las regiones. Esta brigada, había otra brigada que también iba a aquellas regiones que tenían buena infraestructura, buen equipamiento, pero no había especialistas. Por ejemplo, se iba a Cajamarca, se iba a Tumbes, ¿no? Se iba a todo el sur del país que tiene buenos hospitales, a la selva, por ejemplo, que hay hospitales nuevos. Y también había otra brigada que se iba a aquellos lugares que no había buena infraestructura, no había equipamiento y no había especialistas. Entonces ahí se montaban hospitales móviles y se llevaba estos especialistas, ¿no? ¿Para qué? Para poder, de algún modo, coberturar a la población, ¿no? Sin embargo, llega la actual ministra, ¿no? Yo soy un funcionario, ahorita sigo trabajando en la Superintendencia Nacional de Salud, soy el único que me he quedado de la anterior gestión, probablemente mi cambio sea en los próximos días, pero llega la nueva ministra y lo que ha hecho es cortar todo esto, ¿no? Y ha generado tres problemas. Uno es que la gente ha cortado sus contratos, se ha quedado en el aire. Segundo es que ha agudizado el problema sanitario, porque hoy día otra vez las emergencias están amontonadas, saturadas, ¿no? Cuando tenía una brigada que iba, se quedaba 15 días en cada departamento y ayudaba de algún modo a atender los casos que de algún modo la región no lo podía hacer, ¿no? La Brigada Más Salud. Y entonces, sin embargo, teniendo esta posibilidad de armar más turnos, ¿no? Supongamos que en el Belén necesitan más pediatras, más horas pediatra en consultorio. Con esto podían hacer que sus pediatras, si antes trabajaban 150 horas, podrían trabajar 150 horas más, o sea, 300 horas, ¿no? Entonces podrían ellos abrir turnos en la mañana, en la tarde. Sin embargo, si eso no bastaba, dimos el decreto legislativo 1159 que aprobaba el intercambio prestacional. ¿Qué quiere decir? De que si ya, por ejemplo, el Belén a sus médicos los tiene contratado en más horas y ya no se da abasto, entonces ahí recién el Belén puede mirar las clínicas que están afuera y contratar a la clínica de afuera para que atienda a sus pacientes, ¿no? ¿Sí? Esto que lo ven en el escándalo Moreno es una perversión de ese decreto, o sea, hay gente que se aprovecha, ¿no? Lo peor que hemos encontrado, seguro va a salir, vean mañana Cuarto Poder, nosotros encontramos en una supervisión que un médico de un hospital era cirujano, el hospital tomó la decisión ya de no operar, se hizo nombrar jefe del CIS, hizo convenios con una clínica, ¿no? Por ejemplo, una vesícula dice que en el hospital pagaba al CIS algo de 1.600 soles y él en convenio con la clínica pagaba 6.800. Cuando fuimos a ver, con Clay, primero si tenía el convenio con la clínica, sí, casi la mayoría de casos salían a la clínica. Y cuando fuimos a ver quién era el médico que operaba la clínica, era el jefe del CIS del hospital. Él era el cirujano de la clínica. Entonces, otro Moreno también que había por ahí, ¿no? Entonces, todas esas perversiones probablemente han ido pasando en el tiempo, porque finalmente no ha habido, como les digo, un proceso de supervisión, de control en nuestro país, ¿no? O sea, cada uno hace lo que quiere y eso está generando. Entonces se darán cuenta que posibilidades de mejorar los servicios lo tenemos, ¿no? Si las emergencias están saturadas, se puede contratar otras clínicas para atender a la gente. Y esto es con nuevo dinero, no es con el mismo dinero que tienen los hospitales.
Muy bien, avancemos. Entonces, se trataba, por lo tanto, de tener funcionando en el corto plazo más y mejores servicios, pero también se trataba de mirar cómo podemos ir avanzando también en tener nueva infraestructura en nuestro país. Y es por eso que se dio el decreto legislativo 1157 para que en nuestro país se planifique la inversión sanitaria, es decir, no cada sector no vaya por su lado abriendo nuevos hospitales, ¿no? Porque ¿qué pasa en nuestro país, no? Por ejemplo, ha pasado en Lambayeque. En Lambayeque hicieron un nuevo hospital, el hospital regional, lo conocen, ¿no? Y tiene la seguridad social. Entonces abrieron el nuevo hospital y ¿qué hicieron? Y como no había especialistas, los mismos del Almanzor se pasaron a trabajar en Lambayeque. Como estaba prohibida la doble percepción, entró la fiscalía y los demandó a 72 médicos que estaban trabajando en ambos hospitales, ¿no? Entonces al final han tenido que regresar a su lugar. Y sucede cotidianamente. Creo que la semana pasada ha habido un concurso público en el país para profesionales de la seguridad social, ¿no? Ha habido concurso. ¿De dónde han sacado esos? Se han salido del MINS y se han ido a trabajar al otro lado. Entonces, no puede ser en nuestro país que tú construyes un hospital acá y al frente de otro y al final termines llevando a los pocos que hay. Entonces, se necesita planificar ya dónde debemos construir. Y es un acuerdo que tiene que tener el gobierno, el Estado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se han planificado 11 hospitales nacionales, ¿no? En Lima, 23 hospitales regionales en el país, todos los hospitales regionales, excepto los que ya se hicieron. ¿Cuáles se han hecho? Se han hecho el de Tumbes, se ha hecho el de Cajamarca, se ha hecho el hospital regional de Ica, el hospital regional de Lambayeque, el resto necesitan hacerlo de nuevos, ¿no? Si ustedes conocen el país, se van a dar cuenta que sí necesitan hacer de nuevo. Acá, nosotros empezamos, en mi tercera gestión como director regional, en el año 2007, empezamos el expediente para un nuevo hospital regional. Nos han paseado ahí, los médicos no querían, no quieren. No. Yo en el 2010 me fui a ser asesor del ministro, dejé el expediente acá. Cuando volví y regresé en el 2013 a ser director regional nuevamente, tenía parado. Al final logramos nosotros el financiamiento para el hospital, pero en estos 2 últimos años, o sea, el 2014, 2015, perdón, 3 años, está parado el proyecto del hospital regional. ¿Y por qué está parado? Porque el gerente del gobierno regional es el dueño del Hospital Primavera. Entonces no le conviene construir un hospital. Y lo que me acabo de enterar es que a la espalda de la Clínica Peruana Americana están haciendo 2 clínicas muy modernas. ¿Y quiénes son los socios de esas clínicas? Son los médicos del hospital regional. Entonces ahí entiendo por eso que está parado el hospital regional, ¿no? Entonces ahí necesita la población levantarse para tener su nuevo hospital. Y necesitamos en nuestro país tener 170 hospitales provinciales. Cuando estuve en Lima también yo logré el financiamiento para 10 hospitales provinciales y distritales acá, ¿no? Se logró el financiamiento para Virú, el financiamiento para en el Porvenir, el financiamiento para Otusco, para Huamachuco, para Bolívar, para Patás, para Pacasmayo. No sé si me acuerdo que ahí están los 10. También están parados, no sé por qué. Pero bueno, entonces, quiere decir que nuestro país necesita nueva infraestructura, sí necesita mejorar el equipamiento, sí necesita, ¿no? Y sacamos además un decreto legislativo protector para declarar de interés público el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento. ¿Por qué? Porque lo que pasa en nuestro país es que nadie se encarga de darle mantenimiento a los equipos, ¿no? Entonces los equipos se van malogrando. Más allá de que lo malogran, ¿no? Esto, por ejemplo, que escuchan, ¿no? El desitómetro está malogrado, déjalo ahí que siga malogrado para seguir sacándolo a la clínica del frente, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? De que nosotros compramos un ecógrafo en el año 2008, el ecógrafo más moderno del mundo, aún más. Pedimos licitación de todo lugar, uno de tercera generación. Excelente. Pedimos cotizaciones de todo lugar y lo compramos. Lo instalamos en el hospital regional, ¿no? Ese ecógrafo funcionó una semana. ¿Quién lo dañó? Lo dañó justo aquel que reclamaba que compren el ecógrafo. Cuando vimos, lo habían robado el traductor, ¿no? Y el que había robado el traductor
y era el que dirigía la Federación Médica que reclamaba más equipamiento. Su nombre, pueden averiguarlo, pero tiene un apellido de mí. Yo soy Henry Rebasi Parreguirre. Entonces saquen quién es el que llevó el ecógrafo. Ya saben quién es. Entonces, eso ha sucedido en nuestro país. Por eso es que nosotros queríamos en nuestro país no privatizar los hospitales, sino ponerle administradores. Lo que sucede es que si en nuestro país los equipos se malogran de la noche a la mañana, ¿no? Dejan de funcionar de la noche a la mañana, no hay insumos para que funcionen, ¿no? Los equipos rayos X están parados tanto tiempo. Nosotros decíamos, algo tiene que pasar, o sea, ¿qué hacemos nosotros para que los médicos, que son ustedes, puedan trabajar y tener todo lo que necesita su trabajo para hacer una buena atención de salud, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, bueno, tenemos que de algún modo buscar un buen administrador. Y este administrador lo que tiene que hacer es tener los equipos funcionando y evitar que las cosas salgan afuera. Esto me sirve para contarles una historia. La primera tercerización que se hizo en nuestro país lo hicimos nosotros, acá en Trujillo. ¿Ustedes conocen el Resomac? Conocen el Resomac. Entonces, ¿qué pasaba? De que vino Tomo Norte, ¿no? Y de pronto hubo una epidemia hubo una epidemia de tomografías. Niño que llegaba con fiebre, tomografía. Niño que llegaba con vómito, tomografía. Niño con cefalea, tomografía. Entonces a todo el mundo lo sacaban a hacerle la tomografía. Y cuando vimos cuál era el criterio diagnóstico para hacer la tomografía, era un plus que le daban por mandarlas a hacer tomografía a los médicos, ¿no? Entonces todo el mundo tenía su incentivo de pedir tomografía, porque al fin de mes le daban su sobre de un porcentaje del número de tomografías que mandaba, ¿no? Como sucede ahora, ¿no? Por cada ecografía les mandan su sencillo, a veces hasta por medicamentos, creo que algunos les dan. Bueno, si no les dan en plata, pero les hacen buenos cursos, les dan buenos paseos internacionales, etcétera, ¿no? Les celebran el cumpleaños, tantas cosas. Eso se llama corrupción, también se llama corrupción. Entonces, les comentaba, entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos haciendo un tomógrafo. Cuando fuimos a ver, el tomógrafo costaba una barbaridad. Y aún más era el tiempo en que los tomógrafos tenían una vida activa de modernidad de 2 años. Es decir, ese tomógrafo en 2 años quedaba obsoleto. Entonces, con tremenda millonada, creo que costaba algo de $2 millones, comprar un tomógrafo no tenía sentido. Pero hay gente que vive de eso. Entonces hicimos un convenio para que vengan a Trujillo a darnos el servicio. Muy bien, se instaló, se les dio la esquina, instalan el tomógrafo y inauguramos muy felices todos porque decíamos, vamos a tener tomografía más baratas. Se empezó con el 50% de lo que costaba en la calle, ¿no? Terminó el primer mes, solo se habían mandado a hacer 3 tomografías en el hospital. Y vimos que todavía adentro comenzaban en el hospital siguiendo sacando las tomografías afuera. Tomamos una decisión histórica. ¿Cuál fue la decisión histórica? De cambiar los escritorios de todos los médicos. Por eso le pusimos escritorios con lunas y sin ningún gavetero. Porque dentro de los escritorios guardaban las indicaciones para sacarlo afuera, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, todos los médicos entraban con su mandil y no tenían nada, ¿no? Y estaba prohibido de que lleven las ecografías de Quito, las tomografías de Tomo Norte, todas esas cosas, ¿no? La medida no funcionó porque igual al otro mes seguían con las 5 o 6 tomografías. Entonces, de pronto el dueño me pidió una reunión, yo era director regional, y me dijo, doctor, me voy porque acá no estoy ganando nada, pues no viene nada, ¿no? ¿Y por qué no viene? Me dice, porque sus médicos pues están acostumbrados a que les den el plus. Si nosotros seguimos en este plan, vamos a seguir quebrando, ¿no? Porque pagamos luz, el mantenimiento, tenemos pagando a nuestra gente, etcétera, ¿no? Entonces le digo, vean algún mecanismo, pues. Entonces yo mandé una resolución prohibiendo que al médico que le encontrábamos sacando para afuera le íbamos a hacer un proceso disciplinario. Eso no mejoró nada, seguían las tomografías afuera. Entonces el administrador me dijo, doctor, tengo una solución. ¿Cuál es? Nosotros también le vamos a pagar a los médicos si nos mandan a nosotros. Entonces yo le digo, no he escuchado, háganlo, ¿no? Igual. Entonces ellos comenzaron a estimular a los médicos del regional que lo mandaban a Tomo Norte. Le digo, pero ¿a cambio de qué? Usted me va a dar del 10% de todas las tomografías para la gente pobre. Como no funcionaba muy bien el CIS todavía, y comenzó a funcionar. A partir de eso los médicos comenzaron a mandar a Tomo Norte sus tomografías. O sea, siempre había un estímulo
por bajo, ¿no? Entonces, todo eso nos dice que la reforma nosotros por eso lo que queríamos es poner un administrador privado para que él entienda de que si no administra bien, si sigue permitiendo que los médicos sigan sacando todo afuera, el negocio no va a funcionar, se va a seguir malogrando, ¿no? Como ustedes pueden ir, váyanse a Tumbes. ¿Tienen ustedes algún compañero en Tumbes? No tienen, ¿no? En Tumbes hay un tomógrafo privado, es el que más atiende, y tienen un tomógrafo en el Hospital Regional de Tumbes. Ese está malogrado 3 años. Entonces, cuando uno pregunta, ¿por qué no lo mandan a arreglar? Malogra el negocio de afuera, pues, ¿no? ¿Sí? Y así sucede en todo el país lo mismo. Entonces, lo que quiero decir es que sí necesitamos con leyes cambiar. Quedan 130 establecimientos de salud por inaugurarse, ¿no? 50 proyectos de inversión que están aprobados para poner ya la primera piedra y empezar a construirse. Bien, pero no solo se trata finalmente de tener más servicios, sino que los servicios mejoren y los servicios atiendan mejor. Y en este sentido, nosotros también dejamos el decreto legislativo 1166 para poder hacer funcionar las redes de atención primaria de la salud, como tienen otros países. Y en este sentido es que hay una gran responsabilidad de los gobiernos regionales, sobre todo, de armar sus redes. Y las redes deberían armarlo en los ámbitos provinciales, ¿no? Es decir, cada provincia debería tener constituida una red. Y la red, la legislación peruana permite hoy día de que en un espacio territorial, llamémosle, por ejemplo, la provincia de Trujillo, ¿no? Armar una red. Y en esa red debería estar constituido, por ejemplo, con hospitales del Ministerio con Salud, ¿no? Esa red debería estar constituido con hospitales del MINSA y también tener privados. O sea, todos trabajar ordenadamente, coordinadamente. ¿Qué implica? Por ejemplo, aquí en La Libertad nosotros en el año 99 empezamos una experiencia innovadora que lamentablemente en nuestro país no ha progresado, pero ahora es un modelo en Centroamérica, en muchos países de Europa, lo llevaron el modelo de acá de La Libertad, es la diferenciación de los hospitales. Ustedes saben, por ejemplo, que tenemos el Belén y regional acá, ¿no? Ambos hospitales tienen los mismos servicios. Entonces yo, en mi primera vez que fui director regional, traté de diferenciarlo. O sea, ¿cómo lo diferencié? Traté de meter más inversión en el regional, en el área materno-infantil, en el Belén. Entonces ustedes van a ver en el Belén, con el tiempo, en mi segunda gestión, inauguramos el departamento de neonatología en el Belén, ¿no? Y en mi tercera gestión ya les pusimos cuidados intensivos pediátricos al Belén. Hicimos también toda la parte de lo que era una clínica privada, todo es materno en el Belén, ¿no? Entonces ustedes se van a ver en el Belén, los servicios que están bien son el área materno-infantil, el resto está una desgracia, ¿no? Entonces esa desgracia, así como yo mejoré, soy responsable de la mejora de esa parte, también soy responsable de la desgracia que hay en la otra parte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la otra parte, que es la clínico-quirúrgica, lo hicimos en el regional. Si ustedes van a ver al regional, sucede todo lo contrario, ¿no? El regional es conocido por todo el tema quirúrgico, ¿no? Ustedes saben que ahí, no sé si ustedes conocen al doctor Caballero, al doctor Azabache, ¿no? Ellos son médicos que han sido acreditados por la Academia Americana de Cirugía, son 2 de los cirujanos que tienen la más baja mortalidad en trauma shock en el mundo, ¿no? Entonces, hasta ahora los delincuentes cuando le meten un balazo, le dicen, no te llevo al regional, pero no se van todos al regional, ¿no? Porque el regional ha sido preparado y equipado. ¿Ustedes han entrado a las salas de operaciones del regional? ¿Ha entrado? Todo su equipamiento es nuevo del regional. El regional tiene torres de cirugía laparoscópica para todo, para cabeza, para abdomen, para trauma, para todo, ¿no? Que no lo utilizan es otra cosa, es un problema de ellos, pero nosotros procuramos tener el mejor equipamiento. Entonces, por eso ustedes ven que el regional es mejor en todas las áreas quirúrgicas que el Belén tiene problemas. Y por eso es que el regional también ha podido tener una buena unidad de cuidados intensivos. La unidad de cuidados intensivos del regional es más amplia, es más grande que del Belén. Esa es la razón. ¿Para qué? Porque faltando recursos, ¿qué pasaba antes? Antes le comprábamos un ecógrafo al Belén, quería otro ecógrafo al regional.
Contratábamos un pediatra para Belén, también quería pediatra en el otro lado. Llegó un momento en donde faltaban los especialistas, ¿no? Por ejemplo, neurocirujanos, ¿no? En el Belén creo que hoy día hay 2 o 3, en el regional creo que hay 1, ¿no? Entonces al final teníamos que traer a los neurocirujanos de Seguridad Social para que nos ayuden a operar en el Belén en el regional, ¿no? Entonces todos esos problemas teníamos que ir resolviendo, generando diferenciación, es decir, en el tiempo cada hospital haga las cosas que tiene que hacer para responder en un territorio a las necesidades, ¿no? Porque no se trata de que los hospitales tengan todo como en todos los países, sino que resuelvan los problemas de su ámbito provincial. Entonces, eso es lo que habla hoy día la red integrada de salud. Y todo aquello que no lo puede resolver el Estado, lo podría contratar de un privado, ¿no? Por ejemplo, diálisis no tenemos en los hospitales públicos, lo contratan de los privados. Diálisis tiene la seguridad social, ¿no es cierto? Entonces ellos se atienden, pero no se dan abasto y lo contratan del privado, ¿no? Entonces se trata de armar eso, ¿no? Sin embargo, no se aprovecha de estos decretos legislativos. Entonces, lo que deberían estar hoy día es aprovechándose de volver a unir estas redes privadas de nivel 1 o 2 con los de salud, con los de MINSA, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, ¿no? E ir generando un sistema de salud más organizado, más definido, ¿no? De acuerdo a su población y su ámbito geográfico determinado. Entonces así se puede abrir una red provincial en Trujillo, en Chepén, en Guadalupe, ¿no? En toda provincia del país. Sin embargo, no hay ningún nivel de coordinación. No se hace un trabajo complementario, ¿no? El problema para referir un paciente de Belén al regional es toda una barbaridad, ¿no? No se refieren entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Por la falta de gerencia. Yo llegaba a extremos, por ejemplo, a veces me llamaban en la noche y me decían, doctor, no nos quieren operar en el Belén. Y yo iba, una madre gestante, no querían operar porque, doctor, decía, teníamos sala, pero no tenemos incubadora. Nos íbamos al regional, decía, doctor, tenemos incubadora, pero no hay sala. Entonces, ¿qué hacía yo? Lo traía a la incubadora. Pues. Lo hacía que una ambulancia suba a la incubadora y lo lleven en donde pueden estar, pues, ¿no? Muchas veces me encontraba con los jefes de emergencia. ¿Por qué no operan? Porque no tengo cama. ¿En qué no tienes cama? En el servicio. Íbamos al servicio y sí, estaba saturado las camas, por ejemplo, de obstetricia, ¿no? Y le decía, a ver, ginecología, ¿cuántas camas tienen ocupadas? Vacías todos. ¿Y por qué no usas las camas de ahí? No, es otro departamento. Se hacía que rompan las puertas y que metan los pacientes. Entonces era un tema de gestión. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. ¿Por qué le digo esto? Porque me gustaría que alguna vez ustedes sean directivos, ¿no? Y puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces hay que compartir todos esos elementos que tienen ustedes y que deberían conocer la gente. Bien, entonces ya estamos en más y mejores servicios también preventivos debiéramos tener en nuestro país, servicios de gestión de riesgo, ¿no? Bien, y entonces para tener más y mejores servicios, necesitamos que, además de la infraestructura y el equipamiento, necesitamos tener profesionales mejor pagados, ¿no? Y aquí le voy a contar la historia de la huelga. Sucedía que en nuestro país, acá dice acá, ingreso anterior, ¿no? En nuestro país, todos los médicos del país ganaban los nombrados, ¿cierto? 3.428 soles. Sin embargo, los de Lima ganaban 4.568 porque se pagaban 1.500 soles sin autorización del gobierno, ¿no? Solo los de Lima. ¿Cómo se pagaban? Ellos se pagaban por aniversario institucional, por derecho de movilidad y otras cosas más que no me acuerdo. Pero los de las provincias que eran más zanahorias, solo se pagaba lo que el Estado les daba. Muy bien. Entonces, comenzamos a negociar con ellos y no permitían de que nosotros le quitemos esos 1.500 que estaban legal. Entonces dijimos, bueno, no hay problema. No les vamos a quitar a ustedes, pero vamos a hacer que los que están acá ganando esto, ganen lo que ustedes ganan. Vamos a oficializar estos 1.500 que son ilegales, por eso es que el Bonilla decía, o Palomino, que le hemos sacado la plata de un bolsillo y le hemos pasado a otro, sí, pues porque la plata de un bolsillo era ilegal y el otro era legal. Entonces hicimos que finalmente ganen los 4.568 y a todos los de las regiones les dimos los 1.500 que no ganaban. Entonces, con la reforma, la nueva remuneración principal fue 4.568. ¿Por qué duró la huelga 6 meses? Por eso. Porque ellos insistían que ellos deben ganar más que los médicos de las regiones, ¿no? Y en el equipo de la reforma estaba Midori, que es economista,
Estaba Dalia Suárez, que era abogada, el doctor Oscar Ugarte, que es médico, Arturo Granado, que es comunicador, y yo, que soy médico, ¿no? Y yo era médico de provincia, ¿no? Entonces yo me bronqueé pues con Palomino, vean por ahí, ¿no? Le dije que no, mientras yo esté ahí, no voy a permitir que los médicos de las regiones ganen menos que los médicos de Lima, ¿no? Y le dije al contrario, ellos van a empezar a ganar mucho más. Por eso le dimos un bono a los que trabajan en el primer nivel, para que pueda la gente ir a trabajar al primer nivel, ¿no? Porque todo el mundo terminan y quieren trabajar en hospitales, ¿no? Es así, ¿no? ¿Cierto? Y si tienen vara, entran de frente, ¿no? Otro bonito y premio a aquellos que se van a las zonas más alejadas y de frontera, ¿no? Y zonas de emergencia. Y otro bonito a los que se van a las zonas alejadas y de frontera. Entonces, si ustedes se van a trabajar a Tumbes o a Tacna, ganan hoy día 7.898. Y además le hemos dado el bono a aquel que es jefe de una red, ¿no? Tiene su bono, ¿no? Al que es jefe de un establecimiento tiene otro bono, ¿no? Al que está haciendo su curso de atención primaria tiene otro bono, ¿no? Al que también, en los hospitales también. En el hospital estamos pagando a los médicos que son jefe, por ejemplo, del servicio de cuidados intensivos, tiene su bono, porque él tiene más carga que aquel que es jefe de consulta externa, ¿no? El jefe de departamento de emergencia de los hospitales gana mucho más que el jefe de los departamentos de consulta externa a los hospitales. Entonces nosotros hemos cambiado una reforma remunerativa igualitaria, desproporcional a una reforma por la equidad meritocrática, es decir, en nuestro país el médico que hace más, que trabaja en zonas más difíciles, es el que debe ganar más en nuestro país, ¿no? Y aún más le pusimos inclusión. ¿Por qué? Porque finalmente debiéramos estimular que aquellos lugares donde no tienen profesionales de la salud se anime a la gente a ir, ¿no? Entonces un serún que hoy día va a zonas alejadas y recibe todo puede llegar hasta 8.000 soles, ¿no? ¿Mm? Entonces ya la gente se va, ¿no? Y claro, las condiciones de nuestro país han cambiado, ¿no? Porque hoy día hay avión, hay pistas, ha mejorado el acceso, ¿no? Antes el serumista era el médico de las 24 horas, ¿no? Ustedes hoy día el serumista es el médico de las 6 horas, ¿no? Sí, muchos de ustedes todavía han ido a comunidades y se han tenido que quedar ahí porque no había cómo regresarse, ¿no? Pero hoy día los médicos se van a las 7 de la mañana, llegan 8:30 y a la 1:30 están volviéndose para que lleguen a las 2 o 3 lugares, ¿no? Entonces en las tardes no tenemos médicos, ¿no? Y de eso no se han dado cuenta. Por eso que se inventaron las guardias comunitarias. Las guardias comunitarias es un plus para que se queden horas adicionales en la tarde. Lamentablemente se vienen, ¿no? No hay quien los controle, ¿no? Ustedes no son serumistas, ninguno, ¿no? Muy bien, porque yo estoy chocando de repente. Bien, entonces estamos tratando de generar una reforma meritocrática, ¿no? Como tienen otros países. Pero al lado de esto, de la mejora de la infraestructura, la mejora del equipamiento, la mejora de la remuneración del recurso humano, necesitamos en nuestro país también generar una plataforma de mejora de los 3 elementos que necesitamos para atender: medicamentos, insumos, ¿no? Y sobre todo posibilidades de que estos medicamentos estén accesibles. Entonces aquí se sacó el decreto legislativo 1165, ¿no? Que se aprobó la dispensación y el seguimiento a que tengan dispensación completa los asegurados, y empezamos con un piloto en Lima que se ha paralizado en la atención de la hipertensión y diabetes mellitus. Un poco para que lo entiendan. Lo que pasa es que daba mucha pena en nuestro país que pacientes con hipertensión o con diabetes, ¿no? Tenían que hacer colas tempranos solo por ir a recibir un medicamento, ¿no? Como sucede, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataba esto, Farmacis? Se trataba de contratar. ¿Podrías prenderlo un ratito que se enfríe? Sí. Lo que buscábamos acá es que finalmente los pacientes vayan a farmacias contratadas por el Estado y sencillamente a cambio de una firma les entreguen el medicamento. Ya no tenían que ir al hospital. Y las farmacias que estaban más cerca a la casa de la gente, ¿no? Entonces era facilitar que nuestros pacientes ya no tengan que hacer colas para ir a los hospitales, como sucede a Brasil. De repente ustedes han ido a Brasil.
En Brasil, en el Sistema Único de Salud de Brasil, hay cosas importantísimas. Por ejemplo, en el Sistema Único ya hay aseguramiento universal. Ustedes se van a Brasil, el médico no les pregunta ni el nombre ni el DNI. Ustedes pasan, se atienden, ¿no? Sencillamente, si quieren, los opera, porque tienen la necesidad de operar, y les dan de alta. Y usted dice, uy, ¿qué pasó? Que tienen el derecho universal a ser atendidos, ¿no? Segundo, cuando ustedes van a Brasil y les dicen, toma este medicamento, si no hay en la farmacia del hospital, ustedes se van a cualquier farmacia de Brasil, enseñan la receta y les entregan, y ustedes firman y no les cobran nada. Ya el gobierno se encarga de pagarlos a ellos, ¿no? Entonces todo es gratis. Bacán, ¿no? Entonces, eso es lo que buscábamos nosotros en camino al aseguramiento universal, ¿no? Entonces, sin embargo, esto se ha paralizado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que después de la venta de armas y drogas, la venta de medicamentos es el comercio el segundo más importante en el mundo, ¿no? Entonces, hay bloqueo de las cadenas farmacéuticas de los laboratorios para seguir con esa forma. ¿Por qué? Porque lógicamente, si nosotros contratamos a las farmacias de afuera, vamos a contratar que le den un medicamento único. Pero mientras tanto, el médico adentro, ¿qué hace el médico? Nos voy pocotea, ¿no? Nunca indica el medicamento que hay dentro de la farmacia del hospital. Siempre indica el medicamento que le enseñó, ¿quién? La visitadora simpática para los médicos y el visitador simpática para las doctoras, ¿no? Y por eso es que en nuestro país perversamente retiraron el curso de farmacología, ¿no? Prescripción posológica, no nos enseña en ninguna universidad. ¿Quién les enseña a indicar medicamentos? Los visitadores, ¿no? ¿Quién les dice el nuevo medicamento y cómo se receta? Son los visitadores, ¿no? ¿Es así o no? ¿O ya cambió? ¿No? Bueno, en mis tiempos era así, de repente cambió. Entonces, lo que queremos decir es que finalmente, no solo, como les decía, más y mejores servicios, mejora infraestructura, equipamiento, recursos humanos, sino también tener programas dirigidos a la atención de los problemas que tiene. Hoy uno de los problemas más serios que tiene la población que cambian de un estatus, de un escenario demográfico transicional de pobreza a un escenario demográfico de tránsito al desarrollo, es decir, cuando sale la población de pobres a ricos, comienzan a aparecer las nuevas enfermedades de los ricos. Las enfermedades de los ricos se entenderán son, ¿no?, la obesidad, el sobrepeso, y con ello viene la diabetes, la hipertensión, ¿no?, las enfermedades del corazón, y además aparece el famoso cáncer por los estilos y los hábitos de vivir. Entonces nuestro país también tiene que seguir esa ruta, y es por eso que se puso en funcionamiento el Plan Esperanza, ¿no? En el 2014 yo era el director general de salud del Ministerio de Salud y tratamos de que el Plan Esperanza no solo sea un programa dirigido a la atención recuperativa, sino también a la acción preventiva. Lo que estaba pasando es que nosotros encontrábamos que casi toda la organización de nuestro país estaba dirigida a la atención institucional del cáncer. Y como ustedes saben, por la poca cultura preventiva del peruano y la peruana, generalmente llegan cuando están sintomáticos, con síntomas, ¿no? Y muchos de ellos ya en estado terminal, ¿no? Yo a modo de broma, cuando nosotros creamos acá el IREN, ¿no?, y lo pusimos a funcionar en el año 2008, ya para el 2010 el IREN estaba saturado, ¿no? Y yo justo en un aniversario decía, pues tenemos que dedicarnos a la prevención. ¿Y de qué vale? Les decía que ustedes en el último año han operado a 1.500 nuevos casos de cáncer en este hospital, les decía, ¿no? Pero de los cuales me comentan, ¿no?, que 1.200 han muerto y 300 han sobrevivido. Por lo tanto, les felicito porque han muerto bien operaditos, ¿no? Entonces, esta forma burlesca de decir las cosas, ¿no?, dice de que nosotros tenemos que dar un paso más hacia la prevención. Y hoy deberíamos empezar a la detección. Por eso es que empezamos a comprar, por ejemplo, los mamógrafos, ¿no? Ustedes saben, los cánceres más frecuentes en el hombre son próstata, estómago y
En el hombre. ¿Cuáles son? Colon. Ya. Y en las mujeres, útero, mama y estómago también, ¿no? Tiene que ver mucho con la riqueza de la comida peruana. Pero no le cuenten a nadie, ¿no? Que sigan viniendo a comer en nuestro país. Entonces, eso implica que debiéramos actuar. Lo serio es que de cada 3 mujeres, una hace cáncer, de cada 2 hombres uno está haciendo cáncer, ¿no? Entonces, es altísimo el riesgo en nuestro país de tener cáncer, por lo tanto, estamos obligados a hacer prevención. Y lo importante es, como ustedes están viendo, que ha ido aumentando, miren, el financiamiento, ¿no? Sumando el presupuesto por resultados, el fiscal para atender enfermedades complejas y el Plan Esperanza, se ha aumentado de 118 millones de soles a 624 millones de soles en 2014. Entonces, el gobierno está apostando a la atención del cáncer en nuestro país. También hemos empezado a trabajar paquetes preventivos promocionales, ¿no? Para la gestante, para el niño, para salud escolar. En el plan Bienvenidos, por ejemplo, que tenemos hoy día para las gestantes y los recién nacidos, la idea era evitar la desnutrición de la gestante recién nacido en zonas de nuestro país. Entonces había un financiamiento dirigido, ¿no? Pero no solo se trataba de que el Ministerio de Salud mejore su infraestructura, sino también la seguridad social. Y como ustedes ven, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que la seguridad social ha ido aumentando su financiamiento en inversión, pero lamentablemente no está haciendo proyectos de inversión. Entonces, ¿de qué dependen las inversiones en nuestro país? De que tengan los proyectos de inversión, como les comentaba, del regional, ¿no? Entonces, en la medida que ustedes tengan proyectos de inversión, se podrán seguir construyendo más. Aquí en La Libertad, por ejemplo, el único proyecto, hay 3 proyectos de inversión en la seguridad social. Uno es para ampliar la emergencia de Lasarte, ¿no? Otro es para hacer una unidad descentralizada en la zona de Trujillo, así como las uvas que tienen, y otro es hacer un nuevo hospital de Chocope, ¿no? Eso es lo que tiene como proyecto la seguridad social. Bien, hasta ahí es la historia de nuestro país, cómo estamos. Entonces, como les comentaba, si por un lado el Estado está poniendo más dinero para que la gente se pueda atender y no les cueste, el Estado está haciendo más infraestructura, más equipamiento, entonces el ciudadano de nuestro país debería percibir que ha mejorado la salud, ¿no? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿ha mejorado o no ha mejorado la salud del país? Ustedes dicen no, los pacientes también dicen no, ¿no? A pesar de que en la mayoría dice que sí ha mejorado. Se ha mejorado. Cuando tú le preguntas a los pacientes si ha mejorado, ellos dicen que sí ha mejorado, comparativamente a lo de antes. Sin embargo, la percepción, y es buena, es que no ha mejorado, que todo está peor, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, alguien tenía en nuestro país que dedicarse. Entonces, hoy día les voy a comentar todo lo que es prácticamente nuestro proceso que trabajamos en la Superintendencia de Salud. Entonces, alguien tenía que dedicarse en nuestro país a proteger los derechos que tienen los usuarios que son atendidos en la salud de nuestro país. En nuestro país existía en el año 97 la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, que se encargaba sencillamente de administrar los seguros privados, ¿no? En el año 2009 se toma la decisión del aseguramiento universal y se cambia el nombre de Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud. Aquí solo cuidaba de que los asegurados privados se atiendan bien. Acá ya no. Aquí es que todos los que están asegurados, o sea, el SIS, recuerden, los seguros privados, sean protegidos por la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Cuántos millones de asegurados había ahí? 20 millones ya. Y con la reforma, ¿no? En el 2013 se da el decreto legislativo para fortalecer a la Superintendencia Nacional de Salud y cambia el nombre de Superintendencia Nacional de Salud a Su Salud. ¿Cuál era la misión de Su Salud? La misión de Su Salud es que proteja los derechos de todos los peruanos. Quiere decir que Su Salud tiene mandato en todo el sistema donde se atiende un peruano.
Si se atiende en el sistema público, puede entrar la superintendencia. Si se atiende en el sistema privado, también entra la superintendencia. Si se atiende en las Fuerzas Armadas, también. Entonces, el tema es que su salud es el responsable de la protección de los derechos en salud de cada peruano. Aparentemente hoy día hay 30 millones de peruanos, por lo tanto la responsabilidad de su salud es de proteger el derecho a la salud de los 30 millones de peruanos. ¿Cuál es la visión? Ya les comentaba, es que en el año 2021 cada persona en el Perú tendrá la seguridad de que sus derechos en salud están protegidos, dada la confianza que genera la Superintendencia Nacional de Salud al ejercer su labor de manera efectiva, oportuna, transparente y justa. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata, por lo tanto, de cambiar con todos estos problemas que hacen que la percepción de la gente esté mal, ¿no? Lo que ocurre en nuestro país es que se hacen cerca de 8 millones de procedimientos mensuales, pero hay algunos, casi todos exitosos, ¿no? Pero hay algunos que las personas no quedan bien, se quejan y reclaman. Y esos reclamos a nosotros nos llegan a través de los medios de comunicación, ¿no? Que reclaman, por ejemplo, esta paciente que muere por varicela hemorrágica en Sana, ¿no? Acá, lo han denunciado al médico como si hubiera cometido una negligencia, ¿no? Entonces, nos llega por los medios de comunicación, o van los usuarios a buscarnos, o nos manda la Defensoría del Pueblo, el Congreso, la Presidencia y Consejo de Ministros, los ministerios, la sociedad civil se queja con nosotros, o nos llegan a través de los medios virtuales, ¿no? Correo electrónico, Facebook, Twitter, todos nos llegan por acá, o nos llaman a nuestras oficinas. Nosotros lo que hacemos es recibimos las quejas y los reclamos del usuario, ¿no? ¿Qué hacemos? Nosotros nos llaman, por ejemplo, nos dicen, doctor, hoy día he venido a mi consulta externa y no me quieren atender. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le decimos, ándate a la plataforma de quejas, establece tu queja, ¿no? Le pedimos el nombre, su DNI, su teléfono y le decimos, le devolvemos la llamada. Inmediatamente llamamos al director del hospital y le decimos, tal persona, señora, se está quejando porque no tiene consulta externa, quisiéramos que ustedes le solucionen. El doctor ordena a su equipo que lo atiendan. Una vez que lo atienden, nosotros llamamos al usuario y le preguntamos, ¿les atendieron? Sí, nos atendieron. Hemos resuelto la queja. Si no lo han atendido, abrimos ya un expediente de investigación, ¿no? Y este expediente de investigación lleva a una sanción por incumplimiento. Sin embargo, en nuestro país cada vez no están creciendo las quejas en el sistema de salud, ¿no? ¿Por qué? No porque el sistema de salud esté mal, sino que cada vez los usuarios conocen sus derechos y comienzan a quejarse más. Lo importante es que nosotros hacemos intervenciones de buenos oficios, cada vez estamos haciendo esa intervención, o sea, tratando de solucionar el problema y evitar que eso vaya a una investigación, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque las investigaciones tienen que ver con lo que ustedes están estudiando. Cada investigación termina en auditoría o en varias auditorías. Entonces, nuestro equipo se dedica a hacer las auditorías de caso, ¿no? Y eso lleva a un informe final. Las auditorías, como ustedes han visto, son la medición del cumplimiento de un protocolo, de una guía, de un procedimiento, de acuerdo a una norma, ¿no es cierto?, que está aprobada y que es visible su aprobación para uso de todos. Entonces, la falta de cumplimiento o el cumplimiento no acuerdo de eso te lleva a una conclusión, y eso se llama una vulneración de algo que está aprobado ahí para hacerlo, pero que sencillamente no lo hacen. Entonces, eso es una auditoría. Entonces, la auditoría lo que hace es evidencia incumplimiento de procesos, pero no echa la culpa a las personas, ¿cierto? No dice tú eres el responsable, no, sino simplemente dice que aquí no se ha cumplido con algo. Entonces, lo que debe de quedar claro es que ustedes lo que van a determinar son procesos que no se han hecho y que debieran haberse hecho, ¿ya? Entonces, estos procesos de auditoría que hacemos son los que finalmente se quedan ya como procedimientos a ser investigados, ¿no? Entonces, lo importante en el país es que la mayoría de quejas se resuelven, ¿no? Otra de las tareas que tenemos nosotros, además de resolver las quejas, nosotros supervisamos a las instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿no?
Ya el Ministerio de Salud ya no es el que supervisa, nos han dado a nosotros la tarea de supervisar y hacemos supervisión. ¿Para qué hacemos una supervisión? Hacemos supervisiones para determinar cuáles son los problemas de operación que tienen los servicios de salud. Otra vez para encontrar escenarios de riesgo, es decir, por ejemplo, una clínica, vamos y dicen que están operando muy bien. Para que ustedes puedan operar, ¿qué necesitan? Necesitan un área de hospitalización, necesitan un área de intervención quirúrgica, ¿no? Necesitan tener un buen laboratorio, necesitan tener sangre y tener un buen tópico por si ocurra un paro, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Vamos a verificar en la práctica si tiene todos esos requisitos como para que puedan funcionar. Si no tiene, nosotros hacemos una calificación y le damos un plan para revertir esa situación. Lo que buscamos nosotros es que no se cometa ahí lo que ustedes lo llaman como una negligencia, no se cometa un error médico, no se perjudique la vida de la gente. Entonces lo que hace la superintendencia, lo que hace su salud es mide las condiciones de riesgo en que se trabaja para evitar, ¿no?, de que se generen problemas a la gente. Y miren, nosotros supervisamos el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, ¿no? Todos los establecimientos que también no tienen categoría y encontramos que la mayoría de los establecimientos tienen problemas en la seguridad de la atención. Por ejemplo, encontramos que muchas emergencias tienen el balón de oxígeno, pero no tienen oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas pueden ocurrir ahí? Temas de limpieza, bioseguridad, ¿no? Gestión sanitaria, o sea, los procesos no están adecuadamente determinados. La gestión de la historia clínica, ¿no? Las únicas historias que están completas son de aquellos pacientes que han fallecido. Eso implica, ¿qué implica? Que han sido historias llenadas después de, ¿no es cierto? ¿No? Ustedes habrán sido internos, ¿no? Cuando a alguien sucedió un problema, al toque, le llaman al interno que lo haga bien la historia, ¿no? Y lo hacen con bonita letra, bacán, todo, ¿no? Entonces, son las únicas historias que están bien hechas. Pero el resto de pacientes, ni siquiera tan completa, ni siquiera se entiende. Por eso no se puede hacer ni investigaciones con explicitación científica clara para darle una validez externa a las investigaciones de historias clínicas en nuestro país. Entonces, nosotros hacemos supervisiones de tipo preventivo. La Superintendencia Nacional de Salud, también tenemos una facultad reguladora. Estamos emitiendo normas y las normas que hemos emitido son, por ejemplo, hoy día en nuestro país, ustedes saben que ya por un decreto supremo todos los usuarios del país tienen sus derechos. ¿Conocen los derechos de las personas en nuestro país? No lo conocen, ¿no? También tenemos un reglamento de infracciones y sanciones, o sea, cuánto es la multa por el incumplimiento de cada derecho, por cada vulneración. También tenemos normas de categorización, fiscalizamos y tenemos un centro también de conciliación. Antes, cuando un paciente, por ejemplo, se cometía una negligencia, iba al Poder Judicial, pasaban 20, 15, 20 años y recién sabía la sentencia. Ahora nosotros en un proceso que no dura más de 6 meses, llegamos a una conclusión, ¿no? Y esa conclusión tiene validez en el Poder Judicial. Entonces, van a nuestro centro, ahí con nuestros abogados que son peritos y con nuestros médicos que son auditores, se elabora un expediente y se llega a una conclusión. Y esta conclusión tiene valoración judicial, es decir, vale para sentencia en el Poder Judicial. Entonces se van acortando los tiempos. Imagínense que a nuestro familiar le hayan cometido un problema, encima que se ha muerto o encima que está mal en una cama, hay que estar tantos años en el Poder Judicial buscando justicia, ¿no? Entonces, les decía, nosotros hacemos protección de los derechos en salud, pero para proteger los derechos en salud, lo que debemos hacer es que la gente conozca sus derechos. Por eso, hoy día en nuestro país, son uno de los pocos países en Sudamérica o en Latinoamérica que tienen sus derechos. Los derechos han sido aprobados con el Decreto Supremo 027 del año 2015. Yo les invitaría que tomen nota, que lean, ¿no? Son 2 páginas más de este Decreto Supremo 027 y ahí están todos los derechos que tienen los usuarios en los servicios de salud. Nosotros
los 5 derechos que se han aprobado, así como el grupo 5 de la zona norte del país, los 5 derechos principales son el derecho al acceso a los servicios de salud, el derecho al acceso a la información, el derecho a la atención y recuperación de salud, el derecho al consentimiento informado y la protección de los derechos que tienen los usuarios, ¿no? Entonces, en ese camino, por ejemplo, algo que ha cambiado es el derecho al acceso a los servicios de salud. Antes, cualquier persona en emergencia tenía, por el derecho a la ley de emergencias, de atenderse en cualquier lugar, pero tenía que pagar primero para atenderse. Hoy día no. Si, por ejemplo, supongamos que salimos a la calle y nos atropella un carro, lo que deben hacer es inmediatamente llevarnos al lugar más cercano. ¿Dónde está el lugar más cercano aquí si nos pasa algo en la afuera? Albrecht. Entonces, por ejemplo, ¿no? De repente nosotros no estamos asegurados ahí. Lo que debe hacer Albrecht es nos da todas las medidas, nos estabiliza y ya luego nos manda al lugar donde nos corresponde. Nosotros no debemos pagar, como antes decían, primero paga y después te atiendo, no es así. Entonces, si Albrecht llega y dice, no, no te puedo atender porque tú no eres asegurado de nosotros lo investigamos y le ponemos una sanción. ¿Cuál es la sanción por la negación de ese derecho? Son 500 UITs, ¿no? Entonces, 500 UITs, multiplíquenlo, ¿no? 500 por 3.900 o por 4.000 más o menos. Que hay una buena multa, ¿no es cierto? Al establecimiento. Entonces, lo que buscamos finalmente es que no se vuelva a cometer ese error, ¿no? Entonces, para saber finalmente si la gente ha sido vulnerado su derecho, nosotros en nuestro país estamos tratando de ver, primero que conozcan sus derechos y ir midiendo la satisfacción de los usuarios en el servicio de salud. Y acá ustedes pueden ver, mejor lo paso, les voy a hacer una actualización de esto. Esto no, por ahí no va. Entonces, todo esto, la reforma decía, más dinero para la salud, por lo tanto, más personas se tienen que atender a los servicios, necesitamos más y mejores servicios. Alguien tiene que dedicarse de proteger al paciente, que somos su salud, y alguien tiene que dedicarse de hacer mejor gobierno, dirigir mejor la salud. Entonces, aquí se da el decreto legislativo 1161 que aprueba la nueva organización del Ministerio de Salud, y se generan 2 despachos en el país. O sea, antes solo había un viceministro y un ministro, ahora hay 2 viceministros, uno que se encarga de la prestación y otro de salud pública. Ha sido un grave error en el país, porque ahora están que compiten los viceministros con ellos, generando una gran confusión en el país. Además, como Lima es tan grande, y para comenzar a hacer las redes que les hablaba de ámbito provincial, alguien tenía que encargarse de hacerlo. Y se crea en Lima el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, para que esta sea la institución que pueda organizar el proceso de atención en la Gran Lima, es decir, cómo trabajan los hospitales de la Seguridad Social, los institutos y hospitales nacionales, ¿no? Y también los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales en Lima, de tal manera que tenga alguien que los dirija, ¿no? Lamentablemente ha llegado nuevo Congreso y ya tomaron la decisión de desaparecerlo, ¿no? En 90 días desaparece esta institución. ¿Por qué? Porque yo un poco cargoso, ¿no? En el Facebook de la congresista que ha generado la norma, le pregunto si ella sabe para qué fue creado. Y no solo no me ha respondido, sino que ha hecho un comentario que diciendo de que para qué crea instituciones en el país. Tengo la reverenda calle. Entonces, está desapareciendo una institución cuyos fines lo desconocen, ¿no? Y es lo peor todavía. Creo que estamos de acuerdo que para mejorar la salud del país se necesita dinero, ¿no? Entonces, lo claro está es que todos los gobiernos que han pasado han ido poniendo más dinero. Ahí ustedes lo pueden ver. Lo bueno es que todos los gobiernos han puesto más dinero. El gran problema es que en el año 2016, justo no está acabada, deberíamos tener un poquito más de dinero. Y lo que han hecho es bajar el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque como ellos ya se iban, han usado el dinero hasta junio
desde el 31 de julio para adelante comenzaba el dinero del nuevo gobierno. Y lo que ha hecho este nuevo gobierno es aprobarle menos de lo que correspondía. Por lo tanto, si debería haber aprobado 100, le han aprobado, por decir, el gobierno anterior lo ha estado 50, y deberían haber aprobado 50 más para terminar el año, y han aprobado 40. Total, finalmente hoy día falta 900 millones de soles para el país. Y por eso es que están declarando en emergencia en Lima y en las regiones para que les manden dinero para que puedan pagar sus casas. Están faltando medicamentos, está faltando insumos. Entonces el mismo gobierno ha generado su crisis y salen a la prensa diciendo que el gobierno anterior los ha dejado colapsados. No es así. Entonces el problema es que no han entrado, no conocen de la administración, y lo que están generando es un tema. Lo peor de esto es que están aprobando el mismo presupuesto desfinanciado para el otro año. Quiere decir, si no corrigen con más dinero, vamos a seguir teniendo problemas hasta diciembre y todo el otro año completo, ¿no? Pues ahí tienen que ponerle más dinero. Pero parece que ya se están dando cuenta. Entonces, lo importante es que el gasto en salud ha ido aumentando en estos años, ¿no? Entonces, algunos desafíos, un poco para interactuar ya con ustedes. La pregunta a ustedes es, ¿qué decisiones se deberían tomar para seguir haciendo de que todos los peruanos sean protegidos y puedan llegar al aseguramiento universal, ¿no? ¿Qué debiéramos hacer? Ya ustedes vieron hasta dónde hemos llegado, ¿no? La otra es, ¿qué acciones permitirían continuar con la expansión de la oferta en salud? Ustedes ven que se dieron los decretos para que los medios puedan tener doble percepción, para atender servicios complementarios, para ampliar turnos, para hacer brigadas. Sin embargo, sigue faltando. ¿Qué debiéramos hacer? En el decreto 027, el reglamento de derechos usuarios de salud, ¿qué retos tienen las instituciones prestadoras de salud? ¿Tienen algunos comentarios a estas tres primeras partes, estas tres primeras preguntas? Me gustaría escucharlos. Como que nos vamos conociendo. ¿Ustedes están de acuerdo que debiéramos ir al aseguramiento universal o no debiéramos ir? Ustedes como ciudadanos, porque al final los médicos también somos pacientes, algún día nos enfermamos. La cuestión sería si el Estado económicamente estaría apto para poder conllevar una tarea de gran envergadura, ¿no? Porque como usted dice, por ejemplo, en Brasil, que todo se pueda financiar el Estado, no se lo ve un poco difícil que actualmente el Estado pueda financiar con tantos problemas económicos que se están planteando. Entonces, sería una idea positiva, pero de ahí a que se ponga en práctica. ¿Qué tendríamos que hacer para lograr eso? Les cuento, los últimos 5 años en el país se han invertido 3.000 millones de dólares en armamento en Perú, ¿no? ¿Qué opinión tienen con respecto a esa gigantesca inversión en salud, en armamento en nuestro país, ¿no? Cuando por lo menos nuestras relaciones con nuestros vecinos son más civilizadas. Yo creo que las guerras ya no se ganan con balas, con misiles, son guerras de otro tipo, ¿no? Penetración económica, por ejemplo, ¿no? O sea, Chile ese tiempo nos ha ganado la guerra, ¿no? Saga, Richardson, de los chilenos, ¿no? Que nos llevan toda esta plata y ya nos tienen encima. Brasil, otros países nos llevan nuestro gas, ¿no? Como ustedes saben, nosotros somos uno de los mayores exportadores de gas en Latinoamérica y el gas es más caro para nosotros, ¿no? Entonces, ya las guerras son de otro tipo. Entonces, aún más, tenemos un ejército peruano que han mejorado los sueldos y lo único que hacen es salir a correr de 5 de la mañana a las 8, cantan el himno todos los días, ¿no? Y salen por las plazas de armas su representación, ¿no? Marchando, ¿no? Otra cosa yo no conozco que hagan, ¿no? Aún más, sé que tienen un fondo para que ellos hagan patrullaje en zonas críticas en las horas de la madrugada. Y lo que conozco por compañeros que son oficiales, que eso se reparten, no salen y toda la plata lo reparten entre los oficiales, ¿no? Entonces, yo reflexionaría primero, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿No? Y segundo, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿No? Para poder, digamos,
Yo sería más radical, yo desaparecería el ejército en el país, como lo ha hecho Costa Rica, ¿no? Costa Rica eliminó el ejército, ya no tiene ejército, ha fortalecido su policía civil y toda la plata lo ha pasado a la salud y la educación, a la caja costarricense, que es, hoy día la salud es una de las mejores, la de Costa Rica, su educación es mejor, mil veces que la peruana, ¿no? Y viven tranquilos, o sea, no tienen amenazas de nadie, ¿no? Entonces, pero algo falta en nuestro país, ¿no? Como usted dice, es una tarea difícil. ¿Cómo podríamos hacer para que sea así? Yo muchas veces, lamentablemente, mis 20 años de médico, solo lo he ejercido como médico asistencial 3 años. He estado desde jefe de puesto, centro, recta, asesor del ministro, director general, 12 años director regional. Siempre he estado al otro lado de donde están ustedes, ¿no? Pero he visto que cada vez las huelgas que hacemos, o que hacen mis colegas, son huelgas gremiales, ¿no? Entonces perdemos el respeto a la población, porque una población que no tiene claro el desempeño de la gente, creen que los médicos ganan un montón y hacer huelga encima ganando bien, imagínense, no es un insulto a la pobreza, creen ellos, ¿no? ¿Por qué Brasil hoy día sus médicos son los mejor pagados, su sistema de salud tiene más financiamiento? No es por lo que han hecho solo los médicos, sino ha sido un movimiento popular. Ahí la exigencia viene desde la población. Es la población la que salió a las calles para que mejore las remuneraciones de sus médicos, ¿no? Y mejore las condiciones de salud. Por otro lado, no, ustedes tienen un colegio médico, ¿no es cierto? Pertenecen a un colegio médico. ¿Qué les da el colegio médico a ustedes? En concreto, lo único que les da es, creo que, un congreso una vez al año, ¿no? ¿Sí, no? Una celebración por el Día de la Medicina y nada más, ¿no? Claro, pues tienen sus patas que pertenecen ahí, pueden usar sus servicios recreacionales, ¿no? Pero nada más, ¿no? Aún más, es la institución más centralizada, ¿no? En el país, porque todo lo que votamos acá va a Lima, en Lima se queda la mayor cantidad de plata y un porcentaje nos damos para acá, ¿no? Por eso es que en Lima tienen uno de los mejores auditorios son nuestro colegio médico, ¿no? En Pinos, Miraflores, en Buenas Zonas, etc., ¿no? Y nuestro decano nacional, que es trujillano, Miguel Palacio Celis, ¿no? Es uno de los mejores médicos pagados en el país, ¿no? Con su junta directiva, ¿no? Por eso pelean, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto, no? Porque finalmente, otra vez, están defendiendo mal realmente al médico, porque en Chile es todo lo contrario, ¿no? La decana del Colegio Médico de Chile es la hoy presidenta de Chile, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Fueron más inteligentes. En vez de pedir por los médicos, pidieron por la población. Entonces, un proyecto de ENER terminó siendo un proyecto nacional. Entonces, una decana de un colegio médico terminó siendo presidenta de Chile, la presidenta pediatra, como ustedes saben, ¿no? Entonces, hay rutas equivocadas en nuestro país. Lo que quiero decir es que creo que a todos nos conviene que financieramente nos proteja el gobierno, ¿no? Porque es su razón de ser, es su obligación. Porque alguien diría antes, no, pero que lo proteja a los más pobres. Igual, si la gente que tiene plata lo protege, qué mejor, porque finalmente la gente que tiene dinero y ya no gasta para la salud, tiene posibilidades para una mejor educación, puede vestir mejor, puede vivir mejor, etc., ¿no? O sea, a todos nos conviene, ¿no? A todos nos conviene. Entonces creo que el pedido de un incremento de dinero para la salud del país debiera ser no solo el pedido de los trabajadores de salud, sino el pedido de la población. Entonces la segunda es, ¿qué acciones permitirían, por lo tanto, continuar con la mejora de la oferta en el país? ¿Qué hacemos para que así suceda? Para que la población sienta, ¿qué hacemos para que la población sienta que tiene que reclamar por mejores servicios? Imagínense, han visto Cuarto Poder, ¿no? Mañana va a estar más catastrófico, todavía más tarde van a salir. ¿Cómo se siente la población traicionada? Ustedes, los buenos médicos de nuestro país, ¿cómo se sienten? También decepcionados, desacreditados, ¿no? También. Porque todos los meten al final en el mismo costal, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esas cosas? O sea, ¿no creen que
mi reflexión que estoy haciendo, yo no estoy maleteando, yo estoy haciendo una autocrítica porque soy médico, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer entonces desde los usuarios del servicio de salud para cambiar todo esto? ¿Cómo cambiamos este país a un país mejor? Es que pienso que también tiene que ver más bien con respecto así como a salud, la parte de la educación, ¿no? Porque yo pienso que todo se resume en que mientras que las personas todas estén educadas correctamente, va a haber un cambio en el sistema, el hecho de no elegir a personas corruptas que obviamente gobiernen de manera indiscriminada, de tener mayor conocimiento sobre sus derechos para evitar que sucedan casos de abuso, ¿no? De tanto en el aspecto de salud, todo. Y también el mismo hecho de la formación de todos, incluyendo los mismos médicos, porque como usted dice, por uno pueden pagar para todos, y eso ahorita aún está una situación, nosotros trabajamos en una institución privada, y he visto cómo ha aumentado desde que estoy estudiante actualmente los casos de quejas y de juicios que se da al médico, ¿no? Entonces, antes era muy difícil o se veía el médico como una persona de un alto nivel cultural, que era una presencia intocable y que obviamente te daba el servicio de salud, pero ahora es como que si el médico fuera una persona a quien si comete el mínimo error vas a enjuiciarle y atacarlo. Pero también eso se lo ha ganado en parte, no digo que todo es el mismo médico, porque por ejemplo hay casos, ¿no?, de que los médicos no asisten a trabajar, no los atienden correctamente, los tratan mal, entonces pues no podemos decir toda la población tiene la culpa, el médico también tiene la culpa en cierta parte, pero como le digo, a mi parecer, mientras que no se cambie tampoco el sistema educativo en el país, siempre va a haber personas que se van a aprovechar de la falta de cultura de otras para poder sacar provecho y llenarse los bolsillos o su propio beneficio. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, ¿no? En Cusco, un familiar había viajado y decía que las ciudades tenían gran cantidad, había aumentado, los mismos guías turísticos informaban que había aumentado la cantidad de personas, los turistas que visitaban cada año. O sea, en sí el canon había aumentado, había más ingresos, pero la ciudad seguía igual. No había cambios, no había mejoras, o si eran cambios eran mínimos. Entonces, pues digo, mientras que no se tome ese lado, no se tenga un cambio de conciencia y no haya nadie quien reclame de una forma positiva, entonces va a seguir creciendo. Sí, has tocado tres aristas importantes. Un ratito para comentar y aprovechar de la reflexión. Sí, yo creo que has tocado las tres aristas importantes, ¿no? O sea, creo que el rol del médico en el Perú es un rol que debiéramos rediscutirlo. ¿Cuál hoy día es nuestra relación con la población? Creo que eso debería estar claro. ¿Seguimos siendo una provisión de servicios o somos una provisión de intercambios de servicios a través de cuales estamos en el mercado de la salud y por lo que yo te doy me tienes que pagar? Pero eso es claro, ¿no? Mi reflexión es que ni una ni la otra, porque tampoco se puede vivir de las gracias de la gente, ¿cierto? Entonces, eso trae a tu segunda reflexión, que estoy muy de acuerdo, es el nivel cultural que define ese nivel de racionamiento y de entendimiento, ¿no? Entonces eso todavía es cuestión más previa, o sea, es una sociedad que tiene valores es porque su educación familiar y su educación formal tiene contenido. Y hoy día lamentablemente vemos que la educación valórica no lo estamos aquilatando, ¿no? Y el tercer elemento es importante también en el sentido de que, sí, pues, o sea, estamos viviendo, por un lado, la mejora del acceso económico a la gente, que implica una demanda de mayores servicios, como ustedes están viendo. Entonces, obviamente, si el Estado no te da mayores servicios, vas a generar esta sensación de crisis, ¿no? Y que al final son oportunidades para llevar a tres problemas que quería comentar. Uno es que de la medicalización de la salud estamos pasando a la judicialización de la salud, y eso es un tema muy grave que tienen que tener en cuenta. Quiere decir que cada vez vamos a tener más demandas, no solo quejas y reclamos, sino más demandas a los médicos, a la profesionalidad médica. El
tema de la judicialización va a llevar de algún modo a que tengamos una medicina defensiva, una medicina de defensa. O sea, uno no puede sentarse con un paciente pensando que el paciente al final te va a demandar, ¿no es cierto? O sea, hemos roto esa relación de confianza. Y esto finalmente puede llevar a un despropósito mayor, es decir, la asimetría de información se va a hacer todavía más larga, en donde pueden existir dos cosas, ¿no? O el paciente te permite pacientemente y cree que lo que tú estás diciendo por una relación de confianza que tiene que ser operado, ¿no? O lo otro es que no cree en nada y finalmente hasta te puede, entre comillas, agredir tu profesionalidad, ¿no? Eso sería problemático, ¿no? O sea, que encuentres a los pacientes que al final terminan insultándote, a veces agarrándote a golpes, etcétera, o sea, sería un gran problema, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema cultural que hay que reparar, y eso demanda posiciones individuales de nosotros, posiciones colectivas, institucionales de lo que somos los médicos del país, y posiciones del Estado, o sea, qué es lo que quiere el Estado para la población, ¿no? Me parece muy bien, profesor. Si su nombre y... Juan Miguel. Juan Miguel, tu apellido. Dexter. Dexter, ok. Médico. Sí, médico. Okay. ¿Dónde trabaja? En la clínica San Pablo. San Pablo, ok. Bueno, ¿Cuál es su nombre? yo soy la doctora Yasmín Sánchez. Ya. Mi acotación era, en realidad, que esto tiene mucho que ver con las decisiones políticas y de las altas jefaturas, ¿no? Ver la salud como una inversión, como usted mismo lo había dicho anteriormente. Ahora, para poder llegar nosotros a un aseguramiento universal que estaría perfecto, se tendría que mejorar también los sistemas, el sistema de salud, en tal sentido de que, por ejemplo, apuestan mucho por los hospitales de tercer nivel. Sin embargo, si nosotros o el Estado apostaría por los hospitales de primer nivel de atención, como aquellos, por ejemplo, yo soy médico que trabaja en el Hospital de Cascas, ¿no? Si nosotros comenzamos a potenciar los hospitales de primer nivel de atención, no tendríamos esa afluencia que tienen los hospitales y no colapsarían los hospitales de acá de tercer nivel de atención, los que tienen mayor complejidad. Si trabajáramos, como le decía, viendo la salud como una inversión, es decir, en la prevención. Ahora nosotros tenemos especialistas, recién se han aperturado las especialidades de médicos familiares. Entonces, ¿por qué no se trabaja y se apunta a especializar más a los médicos familiares? Los médicos familiares, su función es prevenir justamente las enfermedades, ¿no? Entonces, ellos, ¿dónde deberían trabajar? En los hospitales también de primer nivel de atención. Por ejemplo, el Hospital de Cascas, no, siendo un hospital que fue con resolución del 2011, no tiene ni un médico especialista, todos somos médicos generales. Entonces, esa población de la red Renchimú, que son 33.029 habitantes, ¿a dónde se van? Al Hospital de Cascas no, tienen que venirse acá, al regional o al Belén. Pero si potenciáramos los primeros niveles de atención, esos 33.000 habitantes que tiene esa red, solo se solucionarían los problemas en el Hospital de Cascas, más no acá, uno. Ahora, también hay que ver que desde los gobiernos regionales tendría que también tener gente capacitada y con buenos estudios técnicos. Se lo digo porque han dado ambulancias, ¿ya? Ambulancias para las zonas rurales. Entonces, esas ambulancias para las zonas rurales han sido ambulancias repotenciadas, costeras repotenciadas para las zonas rurales. Que la gente que vive en la periferia y la gente que vive en esos sitios todos sinuosos, esas ambulancias no les sirven de nada. Entonces, lo que debería hacer los gobiernos regionales, y es más, el mismo Estado peruano, potenciar los primeros niveles de atención. Yo creo que eso sería una buena solución para tanta sinsabor de la población que tenemos. También en lo que son las horas complementarias, estaría bien tener las horas complementarias. Sin embargo, se descuida la calidad de atención, porque el mismo médico que tiene el turno en la mañana, por ganar un poquito más, puede venir a hacer el turno en la tarde, pero ahí se satura. Y si es un médico que de repente no tiene una buena calidad de atención, es la misma calidad de atención que le va a dar al paciente de la tarde. Entonces, hay que mejorar
de repente esas cositas para poder, si bien es cierto, hay bastantes limitaciones presupuestales, pero la calidad de atención que se le da al paciente debería ser la adecuada, a pesar de que tenemos las limitaciones. Entonces hay cositas que de repente se deben un poquito reestructurar o ir mejorando. Sí, de acuerdo. En realidad las horas complementarias, la oferta móvil, son las medidas de corto plazo, ¿no? Creo que a largo plazo nos dice que debemos formar más especialistas en nuestro país. Sin embargo, tampoco no hay una clara conocimiento de eso, ¿no? Ellos saben que estoy demandado penalmente, ¿no? Ustedes saben de que nosotros recibimos todas las funciones para hacer especialistas en el año 2008. Y yo me lancé haciendo un convenio con UPAV para formar especialistas, no sé si se acuerdan. Tomamos un examen, nos demandó el Sistema Nacional de Residentado, ¿no? Pero lo bueno de todo esto es que a La Libertad nos daban 50 plazas, en buena cuenta. Para los servicios de salud, La Libertad nos daban 8 plazas y el resto eran libres. Entonces la gente terminaba y iba donde quería, no se quedaban, o sea, no podíamos formar para nosotros. ¿Y por qué hicimos ese convenio nosotros? Porque, por lo que usted dice, ¿no? Porque ya nosotros tuvimos quizás el acierto de elevar la categoría a aquellos lugares en donde pensábamos que debíamos tener especialistas, ¿no? Por eso creamos el famoso anillo de contención con los hospitales distritales y los hospitales provinciales. Y hoy día La Libertad es el que más establecimientos de este tipo tiene en el país. Pero también, como usted hacíamos a reflexión, entonces, si ya los tenemos creados, tenemos que tener la formación de especialistas, ¿no? Y lógicamente nadie nos apoyó, nos demandó la Federación Médica, el Colegio Médico, todos se fueron contra nosotros. ¿Por qué? Porque descubrimos dos cosas. Yo nunca me di cuenta que por qué se oponían a formarse especialistas, y lo que me di cuenta es que tenían muchas plazas en Lima usándolo para el sistema privado. Entonces mucha gente iba a Lima y por eso creaban la primera y la segunda opción, ¿no? O creaban plazas en modalidades TAC, y lo que buscaban y lo que veíamos es que las plazas en modalidades TAC nunca se cubrían, con el cuento que postulaba gente que estaba muy mayor y que estaba desfasada, etc. Cuando vimos, más o menos, en Lima cerca de 350 plazas lo tenían usando las clínicas. Entonces, primer descubrimiento es que estaban chocando con las clínicas de Lima. El segundo descubrimiento es que el 95% de las plazas del examen de resultado médico eran ocupadas por gente de Lima. Entonces, solo el 5% que iban de las regiones ingresaban a la especialidad. Entonces la pregunta es, un médico que estudiaba en Lima, que ha hecho su vida en Lima, ¿no? ¿Vendría a trabajar a las regiones? Es muy difícil. La única posibilidad es que se enamore de alguien de acá y se venga con ella, ¿no? Como sucede. O sea, la posibilidad de traer médicos era difícil. Pero lo más curioso es que el 94% de los que hacían residencia en nuestro país eran hijos de médicos, lo que implica había de algún modo un manejo especial del examen, ¿no? Entonces ahí entendí yo de que jamás me iban a permitir traer financiamiento para formar acá, porque todas las regiones iban a pedir su plata para formar sus residentes, ya no podían manejar, ¿no? Y nomás yo les comento, ¿no? Uno de los que fue el primero en hacerme la oposición fue el director del libro acá. ¿Y por qué? Porque finalmente, ¿qué pasaba, no? El libro tenía convenios con universidades extranjeras, pagaba el residentado de médicos que venían de Colombia, Chile, Bolivia, eran 6 a 7 que venían a hacer su especialidad aquí al libro, ¿no? A cambio de que si venía, por ejemplo, de Chile, este médico venía a hacer la residencia en el libro, le pagaba el gobierno peruano, pero este médico tenía que tener la posibilidad de sacar una vacante en Chile, de una universidad, para que los hijos de los doctores de acá vayan a hacer en Chile su residenciado y puedan venir. Entonces, estaba degenerado, residentado. Bueno, todo esto sirvió para que hoy La Libertad, bueno, ya nos demandó, nos llamó el ministro como presidente regional y nos dijo que queríamos, nosotros queríamos una plaza.
¿cuántas plazas nosotros necesitamos para empezar? Nosotros le pedimos 250 plazas, nos dio 150 más. Al final logramos 200 plazas, ¿no? Pero hoy día la Libertad ya tiene cerca de 300 plazas, como ustedes saben, ¿no? en formación de residentado. Entonces, sin embargo, otras regiones se han parado, ¿no? O sea, no están abriendo formación de especialistas, y ese es uno de los problemas. Entonces, ahí lo que quiere decir lo que usted mencionaba, ¿no? Muchas veces las cosas se hacen, pero la continuidad de las acciones políticas no se dan por politización, por desconocimiento, o porque tampoco no hay una fuerza generadora al interior de la institución, ¿no? Yo, ¿qué haría si yo trabajo en un hospital, por ejemplo, por decirle, ¿no? Vista Alegre es un hospital que está equipado para todo, sin embargo, se cruza de brazos, no hace nada, ¿no? ¿Usted cree que no habría médicos especialistas que quieren ir a trabajar ahí en la tarde, algunas horas? Lo hay, está cerca de la ciudad, ¿no? Pero nadie toma la decisión, ¿no? Y la plata no es la misma plata, sino que hay, el decreto supremo hay que pedirle al CIS. El CIS, más o menos de los cerca de los 1.600 millones de soles, devuelve algo de 400 millones de soles al mes todos los años, porque no lo gastan. Entonces hay un tema de incapacidad de gestión, ¿no? Que es grave y que debemos reflexionar, ¿no? Por eso es que yo de nada vendría acá a no ser autocrítico, porque finalmente cualquiera diría pues que las cosas están mal porque todo es un caos. El tema es que tenemos mucha responsabilidad en mucho de lo que estamos acá, ¿no? Lo mejor es conocer la verdad para poder tener una plataforma de solución, ¿no? O sea, aún más en esa perspectiva, lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Nos chocamos pues con recursos que no están especializados, capacitados, y cometemos grandes errores, ¿no? O sea, igual, ¿no? Las ambulancias que usted dice, ¿no? Se compraron bajo una mirada de urbanidad y finalmente la ruralidad, pensando que las ambulancias solo es para casas y apogibles, ¿no? Pues no, muchas veces la ambulancia tiene que ir a Sayapur, etcétera, etcétera. Entonces cometemos errores, ¿no? Cometemos errores. Aún más, se dieron las ambulancias pensando que no había, porque cuando yo empecé mi gestión solo había 16 ambulancias. Hoy día en la Libertad hay 310 ambulancias que hemos comprado. Pero yo recuerdo que en Castres tenían una minivan, ¿no? Que pudo ser mejorada para traer pacientes acá y tener una ambulancia para una zona más rural. Entonces todas esas cosas no se van dando en un contexto. ¿Y por qué? Porque lamentablemente no hay continuidad de gestión, pues, ¿no? O sea, sale el director, lo cambian a títulos en trabajar con ellos. Y aún más, si el trabajo mejor, lo mandan a la refrigeradora, ¿no? Conmigo trabajó Freddy Polo, no sé si lo escuchan, ¿no? Él es PhD en salud pública, ¿no? O sea, él tiene su maestría, su doctorado, ha hecho PhD en Brasil, ha venido acá, vino frotándose las manos para tener un buen puesto, y me dijeron, no, tú sabes mucho en este lugar, no lo recibes. Estamos en la misma, ¿no? Entonces, algo tiene que cambiar. Muy bien, vamos a tener un alto. ¿O te escucho? Sí, mira, algo también que estaba por comentar, doctor, era que si bien es cierto el presupuesto en salud no ha aumentado, habría que analizar cómo es que se gasta ese presupuesto en salud. Porque sí, muchas veces las personas o las gerencias encargadas, no siempre un buen médico en su especialidad significa que va a ser un buen gerente en administración. Si bien es cierto tenemos poco dinero, pero habría que analizar cómo es que se está gastando ese dinero. Porque básicamente el dinero se está gastando mal, ¿no? Como dicen, las políticas de Estado o el objetivo que se tiene es mejorar el primer nivel, llegar al aseguramiento universal de salud. O sea, ya se sabe el ideal, ya se sabe a lo que queremos llegar. El problema está siendo las trabas que nosotros mismos estamos poniendo por intereses personales que recién se está viendo a la luz, lamentablemente por programas periodísticos, que están impidiendo que se llegue al ideal, ¿no? Como les decía, ¿no? Intereses personales, se está presupuestando mal, lo que mencionaba aquí la colega era lo mismo, ¿no? Que se compran mal el equipamiento. Primer nivel de atención, todos los puestos de salud quieren una ambulancia. Entonces, ¿para qué se necesita una ambulancia en todos los puestos de salud si se puede reforzar una microred con 2 o 3 ambulancias que pueda abastecer todos los pequeños puestos de salud?
Pero no, como lamentablemente el gobierno regional tiene en parte potestad para comprar, lo que hace es que por un tema popular, porque en su campaña política ofreció ambulancia a todos los puestos de salud, invierte en comprar la ambulancia, pero al final no tiene presupuesto para pagar un chofer, su población no amerita una ambulancia, o hay 2 ambulancias a una distancia de 30 minutos cada una. Entonces el problema más que todo es cómo se está administrando el dinero de la salud. Más que aumentar o no, sí, definitivamente necesitamos más dinero, pero necesita más control y más fiscalización en lo que realmente se está gastando en el país. Muy de acuerdo, yo creo que uno de los principales problemas en el país es la mala gerencia, la mala gestión. ¿Sí? Ha aumentado el presupuesto, sin embargo, la producción de salud ha aumentado en 1%. El presupuesto en el país en estos últimos 10 años ha aumentado en 10.5% y la producción ha aumentado en 1%. Quiere decir de que ha habido más dinero para la salud, pero no hay más salud por el dinero que nos damos, y eso es mala gestión, ¿de acuerdo? El país necesita un show de gerencia. O sea, como alguien lo dijo, ya no basta ser un buen médico para dirigir una institución, ¿no? Tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que estudiar gestión, si no está mal, no va a hacer las cosas pensando que lo está haciendo bien, lo está mal.